inflación en Europa agregada 8,6, dato anterior 8,1. Yo no sé. Lagarde, despierta. Despierta, estamos aquí. Tipos al menos 0,50. Es que es alucinante. Es alucinante, madre de Dios. Prefiero que no me veáis la cara porque me pongo enfermo. Bueno, ahora sí me la vais a ver. Situación geopolítica, situación bancos centrales, que son las noticias que realmente merecen la pena comentar. Primero vamos con la geopolítica. Hay dos bandos, ¿vale? Por resumirlo muchísimo. Estados Unidos, Europa, Reino Unido, Australia, Japón, Corea del Sur, a grosso modo la OTAN y algunos allegados, que señalan como malos a Rusia, a China, a algunos países que no critican lo que ha hecho Putin. Ese es un bando. Y el otro bando, pues como digo, pues el formado por este otro grupo. No me pienso poner a calificar quién tiene razón, ¿vale? Porque lo que importa no es eso, lo que importa en mi opinión es el efecto de que haya dos bandos. Cuando tienes dos bandos quiere decir que las relaciones comerciales son distintas, es decir, no es lo mismo cómo es la relación comercial entre Estados Unidos y Europa, que se ha unido muchísimo a raíz de lo que ha pasado en Ucrania, de lo que pueda ser la relación comercial entre Estados Unidos y China o entre Europa y Rusia. Se ha acabado la globalización como la entendíamos, ¿vale? Se ha acabado. Ahora hay dos bandos. Rusia vende su petróleo mucho más barato a India y a Pakistán, las armas, de lo que se les vende a otros países, por ejemplo, ¿no? Y seguro que los acuerdos entre Rusia y China son mucho más beneficiosos que los que podamos tener nosotros. Pero a cambio, probablemente el precio del gas licuado que nos llega de Estados Unidos es más beneficioso que el que pudiese pactar si se lo tuviese que vender a un país asiático, o los intercambios que hacemos entre los países europeos, que en un momento dado decimos, si a ti no te llega gas, no te preocupes que yo te lo suministro. Por tanto, hay dos bandos y hay dos formas de entender el comercio internacional. No vamos a disfrutar de el nivel de globalización que había y, por tanto, de los beneficios que tenía como presión deflacionista. Eso creo que es lo más importante. Algunos bancos centrales ya han dicho, no vamos a volver ya a los niveles de inflación con los que estábamos acostumbrados a convivir durante 2 décadas. Y yo levanto la mano y digo, perdona, termina la frase. Ergo, tampoco vamos a poder vivir con tipos al 0% estructuralmente como hemos estado viviendo prácticamente años y años y años. Digo, esto es un nuevo modelo. Empezamos una nueva era, una nueva forma de actuar. Entonces, vale, Pablo, ¿qué va a pasar? Digo, yo qué sé. Es decir, ojalá lo supiese. Lo que sí sé es que está cambiando esto y que va a haber que aprender a leer la nueva situación, ¿no? Y saber un poco cómo afecta a los activos, a las revalorizaciones, a los riesgos, a las oportunidades. Pero estamos ante un cambio de paradigma económico. Entonces, vale. Puede pasar que el tema de los dos bandos acabe muy mal. Digo, sí, pero no vamos a amargarnos un viernes, no demasiado. Con lo cual, simplemente seamos conscientes de esto para vigilarlo. ¿Hay algún país en esto que has visto que te haya llamado la atención? Bueno, me llamó la atención de todas las fotos que se hacen y de toda la situación, de lo que he ido leyendo. Me llamó la atención Draghi, le vi con una cara de agotamiento. Draghi, como todos sabéis, está apoyado por todos los partidos, que no tienen sentido, de extrema izquierda, extrema derecha, de centro en Italia, y ha hecho una labor relativamente buena mientras ha podido, gestionando la situación en Italia, pero da la sensación de que va a ser un cargo temporal y ya empieza a haber pues, grietas, ¿no? entre los partidos. Hemos visto cómo ya empiezan a lanzarse ladrillos. Está en la naturaleza de los italianos, al menos de los políticos italianos. Cada país tenemos nuestras cosas. No quiero hablar mal de los nuestros. Evidentemente habría que estar una tarde entera hablando mal de los nuestros. Y me supongo que me podríais decir, pues en Chile, pues en Ecuador, pues en Colombia, pues en México, pues en Estados Unidos, pues en Francia. Pues sí, todos tenemos nuestros problemas. Tenemos que cargar con nuestros con las cosas que no nos gustan. Se me va la boca directamente a algún insulto. Bueno, la realidad es que
no me centraría en Italia si no fuese porque pueda generar una presión en las primas de riesgo en los próximos meses, ¿no? Cuando Mario Draghi abandone o salga y se fragmente aún más el tema político en Italia, sabiendo lo mal que funciona la economía italiana y lo que pesa, porque pesa un montón en Europa, pues es una cosa que va a haber que mirar muy de cerca, ¿no? Si alguien me dijese, ¿por dónde crees que va a venir el próximo problema en términos de riesgo crediticio en Europa? Digo, por Italia. Por Italia. ¿Vale? Así que no perdáis la prima de riesgo de Italia. No quiere decir que sea ahora, no está pasando. No perdáis de vista eso durante los próximos meses. Vale, bancos centrales. Dices, bueno, bancos centrales. Se reúnen y ¿qué dicen? Nos dicen que el entorno es complejo. Que nos enfrentamos a una situación muy difícil. ¿Tienen razón en que el entorno es complejo? Claro que tienen razón. ¿Se podía prever que iba a haber una guerra en Ucrania? No, no fácilmente, o al menos no con tiempo de antelación. ¿Se podían prever los efectos desastrosos de la pandemia? Sí, sí, se podían prever. Una vez ya habíamos estado con el problema sobre la mesa durante un año y pico, se podía ver que había un problema de logística muy grande. ¿Dónde se ha errado más? En que se pensaba que se iba a recuperar la normalidad mucho antes. ¿Por qué? Porque nadie esperaba una nueva ola en China, que es el mayor exportador y el mayor importador de materia prima, el mayor exportador de producto de primera fase, y ha afectado muchísimo a la no normalización, ¿no? Y dices, vale, entonces hay cierta excusa. Digo, sí, por ese lado sí. Por el lado de la oferta, claro que tienes excusa. Pero por el lado de la demanda, desgraciado, no tienes ninguna excusa. Has creado una demanda artificial enviando dinero a la gente a su casa, no dejando que en la peor crisis que ha habido las empresas echen a la gente a la calle, que es normal cuando hay una gran recesión echas a la gente a la calle. Has extendido beneficios para no pagar impuestos. Has conseguido que crezca el ahorro en el momento en el que la economía estaba pasando el peor momento del último siglo. La has creado tú. Banco Central, lo has creado tú, porque tú has financiado a los gobiernos que han podido llevar a cabo las políticas fiscales que han generado este absurdo. Por no querer asumir que en una situación como la que teníamos, lo normal es que lo pasásemos mal, porque estaban cerradas las economías. Y te has creído por un momento que puedes solucionar todos los problemas sin que haya consecuencias. Y eso es de primero de parvulario. Todo tiene consecuencias. Cuando tú sacas fuera del equilibrio natural las cosas, no puedes dejarlas ahí en ese punto de desequilibrio eternamente. Acaban volviendo al punto de equilibrio. Y si el desequilibrio ha sido muy grande, la vuelta es muy dura. La vuelta hoy la estamos pagando con inflación. Pero queda mucho más por pagar. Queda una situación de empleo que no es real. En Europa no es real. Está financiada, está subvencionada por el gobierno. Y subvencionar eso ha supuesto endeudarnos un montón. Y esa deuda va a haber que pagarla. Y con los tipos de interés cada vez más altos, esa deuda importa. Y cuando tengas que pagarla, como no vamos a crecer más, sino menos porque estamos muy endeudados, no vas a crear mayores ingresos, sino menores. Y eso lo que va a suponer es que vas a tener que subir menos impuestos en el futuro para recaudar más y poder devolver la estabilidad financiera o fiscal. Con lo cual me vas a volver a apretar el cuello. Y alguien podría decir, no, se está recaudando más. Digo, claro, se está recaudando más porque no están deflactando los impuestos, maldita sea. Porque si una cosa vale 10 y le aplicas un 21% de IVA, quiere decir que el gobierno ingresa 2.1, pero si eso de 10 sube a 20, ya no ingresan 2.1, ingresan 4.2. Por no hacer nada, ingresan más. Y dices, entonces están ingresando más. Digo, a cambio de mí, maldita sea, que lo pago yo, pago el doble más el doble de impuestos. No arreglas nada, me estás asfixiando como ciudadano. Pero es que no tienen cerebro. Me enfado porque hablo con gente que lo está pasando realmente mal y no es de recibo. Tener semejantes paquetes gobernando no es de recibo, ¿vale?